Vamos a estar hablando en este estudio sobre la imagen de la bestia y la abominación desoladora. Vamos a tratar de entenderlo. Yo quería entenderlo, entré a buscar información, tratando de compaginar textos bíblicos, entender qué se refiere con la imagen de la bestia y qué se refiere con la abominación desoladora. Si es lo mismo, si son dos cosas diferentes. Bueno, a través de este estudio vamos a tratar de entenderlo y quiero ser muy honesto porque parte de esta información yo la tomé de una fuente, no sé quién, pero te encontré muy acertado y como que estaba en línea con la idea y el pensamiento, confirmando lo que tenía en mi cabeza. Entonces yo dije, bueno, es bueno y lo voy a compartir. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Esto llama mucho la atención. No sé si alguien se ha puesto interesado en buscar más información sobre ello, pero esto es parte dentro del periodo de tribulación. Del periodo de tribulación que prácticamente se va a desatar durante el periodo del anticristo en la segunda semana. Vamos a entenderlo porque el libro de Apocalipsis dice que contiene una visión apocalíptica de dos bestias. Vemos dos bestias que están emergiendo del mar y de la tierra para tomar el control del mundo. En esta visión, en Apocalipsis capítulo 13, es donde la imagen de la bestia se menciona por primera vez. La primera bestia dice que es un monstruo de 10 cuernos y 7 cabezas, al que un dragón le da el poder y autoridad. Estamos en Apocalipsis 13, 1 y 2. Una de las cabezas es herida mortalmente, pero después fue sanada. ¿Se acuerda que hemos hablado del imperio que había muerto y luego vuelve a ser sano? Del imperio de Hitler, y que murió, que duró breve tiempo, y luego entonces se cree que será Alemania que surge otra vez dentro del mismo nación alemana. La bestia blasfema, dice que la bestia blasfema contra el Eterno y persigue activamente al pueblo santo en la tierra. Esta bestia que se va a levantar, que es un poder político, se va a levantar, va a unirse con el anticristo y van a perseguir al pueblo santo. Ahora, esta bestia no solo gobernará el mundo, sino que también va a recibir la adoración de los habitantes del mundo. Acuérdense que el término adoración, usted no adora a un imperio, pero usted sigue las órdenes del imperio y respeta las órdenes del imperio, y ese es un tipo de adoración, un tipo de honra. Así que entonces, la primera bestia es una imagen simbólica del anticristo, y el dragón es Satanás, según Apocalipsis 12:9. Así que estamos hablando de un poder político, de un poder militar. Amén. Esa es la primera bestia. La segunda, que lo vamos a ver ya mismo, pero en Apocalipsis 13:5 dice que le fue dada una boca que hablaba blasfemias arrogantes, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. De modo que abría su boca con blasfemia contra Yahweh para blasfemar su nombre y su templo. Acuérdese, ponga mucho énfasis en el templo y a aquellos que viven en el cielo. ¿Sabe? Está hablando que está en contra de todo lo que viene del Padre. Le fue permitido hacer guerra contra los Kadoshim, contra los santos de Yahweh, y vencerle. O sea, se va a tirar, según Apocalipsis capítulo 12, contra aquellos, el pueblo de Israel, y va a vencerlo, pero también se va a tirar contra aquellos que proclaman el nombre de Yahweh, el nombre de Yahshua, y conservan su testimonio. Le fue dada autoridad sobre toda tribu. Oiga esto, toda tribu, pueblo,
lengua y nación. Así que aquellos que dicen y piensan, no, que solamente será por Israel, no será Israel, será el mundo entero. Todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero. Y desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aconseja el texto, los que tienen oídos, que oigan. Porque la gente no quiere escuchar. La segunda bestia es una criatura de 2 cuernos. Engañosamente se presenta como buena cosa, ¿no? Benigna, que comparte la autoridad con la primera bestia. Apocalipsis 13, 11, 12. La tarea de la segunda bestia es hacer que todos adoren a la primera bestia. ¿Ok? Mientras que la segunda bestia engaña al mundo con milagros, ordena que todos le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estamos hablando entonces de la primera bestia. O sea, exige que se le adore a la primera, que se le respete, que se le siga, que se le honre. También exige que todos reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Apocalipsis 13, 16, 17. La segunda bestia es una imagen simbólica del falso profeta. Así que la segunda bestia tiene que ver con un poder religioso. Y eso lo estamos viendo hoy. Ese poder religioso se está ya formando hoy. Está cerca ya de cuajarse la cosa. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre la imagen de la bestia. Sin embargo, sabemos esto. Al falso profeta se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Óigame, no sé cuán terrible va a ser esto. Esa imagen va a poder hablar. Va a poder mover, se va a poder mover, según Apocalipsis 13:15. Esta imagen de la bestia que respira y habla, exigirá entonces que se le adore. Así que entonces estamos hablando de que no solamente exigirá adorar al gobierno mundial o a ese poder político militar que se va a formar el anticristo, sino que también se exigirá adorar a esa imagen de esa bestia, a esa imagen que va a hablar, ¿ok? Que va a respirar, que va a caminar. Así que cualquiera que se niegue a adorar la imagen de la bestia será asesinado. Apocalipsis 24 dice que el modo de ejecución para aquellos que no adoren la imagen de la bestia es la decapitación. Es probable que la imagen de la bestia sea la abominación desoladora, y eso lo creo, yo también, en el templo reconstruido que se menciona en Daniel 9:27 y Mateo 24:15. ¿Cuál es exactamente la naturaleza de la imagen de la bestia? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo será? La Biblia no lo dice. La antigua especulación era que la imagen de la bestia es una estatua con apariencia de vida. Oye, yo estoy de acuerdo con esto. Con el auge de la nueva tecnología llegan nuevas teorías, incluyendo un holograma. ¿Podría ser la manifestación de un holograma? ¿Ah? Y esto lo estamos viendo. Hay show y muchas cosas y manifestaciones en los aires y todo que tienen que ver con holograma. Un androide, un cyborg, un humano híbrido humano-animal o un clon humano. ¿Ok? Sea lo que sea, la imagen de la bestia es el centro de la oración en la religión de la bestia. Durante la segunda mitad de la tribulación, así será. La obediencia a la imagen de la bestia es la forma en que los pueblos engañados del mundo adorarán al hombre de pecado.
que se erige como un dios en el templo de Jerusalén. En otras palabras, es como si fuera el mismo retrato, me imagino que ese será, de ese ser, de esa persona que estará puesto allí, pero esa imagen que estará allí tendrá la capacidad de hablar y tomar decisión. ¿Ok? Mucha gente está muy preocupado con lo de la inteligencia artificial. ¿Ok? Porque la inteligencia artificial, esas imágenes que se están creando, hablan, se mueven, piensan, recogen información. Y si le ha hecho preguntas a alguna de esas imágenes, de esas inteligencias artificiales, de qué pensará sobre el mundo, y ellos hablan también de destrucción. O sea, hay muchas cosas que se están formando alrededor nuestro y tenemos que estar bien alerta, porque es posible que dentro de esa inteligencia artificial se esté creando la imagen de esa abominación desoladora. Salió un video, la gente se pasa grabando videos cómicos, donde se le da a ese bebé una figurita. Esa figura puede ser como si fuera un arbolito o algo. La cosa es que esa figura le pone en movimiento. Entonces esa figura, cuando el bebé lo ve, que el bebé hace ¡ah!, la figura hace ¡ah! Cuando el bebé llora, la figura también llora. El bebé lo está oyendo. Todo el mundo, yo lo estaba oyendo, yo lo oí. Si el bebé se ríe, se ríe. Imita la voz del bebé. Entonces, eso parece muy gracioso, pero no es tan gracioso. A la larga no es tan gracioso, porque al final posiblemente estaremos viendo esa misma situación en el templo de Jerusalén y mucha gente estará escuchando la voz del anticristo a través de esa imagen. Aquellos que no adoren la imagen de la bestia sufrirán la ira del anticristo. Sin embargo, los que adoran la imagen de la bestia sufrirán la ira de Todopoderoso, que es mucho peor. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, también beberá del vino de la ira de Yahweh, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que le adoran a la bestia y a su imagen. Apocalipsis 14, 9 al 11. El primero de los juicios del Eterno de las copas están dirigidos específicamente a los adoradores de la imagen de la bestia. Dice, fue el primero de la copa y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis 16, 2. Los que se nieguen a doblar la rodilla ante el anticristo y la imagen de la bestia podrán ser perseguidos en la tierra, pero serán recompensados por el Eterno. Usted sabe que los adventistas, ellos dicen que esa imagen tiene que ver con la adoración y que tendría que ver con el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es la imagen donde los verdaderos católicos tienen que ir domingo. El verdadero católico va a misa. Eso dicen. Entonces, aquellos que se reúnen los domingos, es lo que está diciendo, según de eso, pues entonces están sirviendo y adorando a la imagen de la bestia. Y yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque el domingo es el día del sol. Es el día que se adora al sol, que fue constituido por Constantino. Y eso es histórico. Eso no es una cosa que uno se la está inventando. Entonces, si serán identificados los que sirven a la bestia y a su imagen, también los que siguen a Yahshua y a Yahweh también serán identificados. ¿Por qué? Porque aquellos que guardan el Shabbat
El Shabbat, que es el séptimo día, lo guardan y eso será señal. La palabra dice que será una señal. Serán identificados. Este nunca va los domingos, este nunca va los domingos. Pues entonces tiene que ser el sábado. Le dejo mi Shabbat como señal. El Shabbat es dado como señal a los que le siguen. A su nombre. Así que estemos muy pendientes a lo que está sucediendo hoy, especialmente con el área de la tecnología, porque eso quizás nos dé luz a lo que ha de venir. No tenemos que estar preocupados de lo que va a suceder. No, todo esto solamente para tener información. Nuestra verdadera preocupación debe ser estar cerca del Padre, cumplir su mandamiento y obedecerlo. Así que los que se nieguen a doblar la rodilla ante el anticristo y la imagen de la bestia podrán ser perseguidos en la tierra, pero serán recompensados por el Eterno. Mire cómo dice la Biblia. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el altar de vidrio con las arpas de Yahweh. O sea, aquellos que pasaron por la tribulación, aquellos que no se sometieron a la bestia ni a su imagen, ni se arrodillaron, ellos son declarados vencedores. Apocalipsis 15:2. La imagen de la bestia está en el centro del reino de pesadilla de Satanás. Pero no durará. La Biblia especifica 42 meses o 3 años y medio que el anticristo tendrá influencia mundial. Después de eso, la imagen de la bestia será destruida. Las dos bestias serán arrojadas al lago de fuego, según Apocalipsis 19:20. Satanás será atado, Apocalipsis 21-3, y Yahshua establecerá su reino perfecto que no tendrá fin, Isaías 9:7 y Lucas 1:32-33. Vamos un poquito más sobre la abominación. En Marcos 13:14 dice: entonces, cuando vea la abominación que causa devastación en pie donde no debía estar, dice que está en pie. Entonces es una imagen que tiene pie, ¿cierto? El que lee que entienda la alusión dice: ese será el tiempo para aquellos en Yahudá de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no descienda y entre a la casa para escoger ninguna de sus pertenencias. Si alguno está en el campo, no regrese a recoger su capa. ¿Qué tiempo tan terrible serán para aquellas mujeres preñadas y las madres amamantando? Oren para que no suceda en el invierno, porque habrá peor tribulación en ese tiempo que la que ha habido jamás desde el principio del mundo, cuando Yahweh creó el universo hasta ahora, y no habrá nada como esto otra vez. En verdad, si Yahweh no hubiera limitado la duración de la tribulación, nadie sobreviviría, pero por amor a los elegidos, aquellos días que Él ha escogido, los ha limitado. Los escogidos son el remanente, que son lo que el mismo libro de Apocalipsis especifica, que son los que guardan la Torah de Yahweh y el testimonio de Yahshua, que son los que serán perseguidos. En Mateo 24:15 dice: así que cuando vea la abominación que causa la devastación de pie en el lugar Kadosh, fíjese que está hablando primero que estará de pie en un lugar que no debía estar, y ahora en Mateo nos dice que estará en el lugar santo. Estará en el lugar santo. Como dijo el profeta Daniel: el que lea entienda. Este será el momento para aquellos en Yahudá de escapar a las montañas. O sea, ese momento cuando en Yahudá vean, en Israel, Judá vean, que esa abominación se pone en el altar, hay que salir corriendo. La pregunta es: ¿hasta qué punto será permitido que Israel pueda poner una estatua abominable cuando sabe que el mandamiento de Yahweh lo prohíbe? ¿Usted sabe qué sucede? Muchos judíos están muy conectados con el catolicismo, y ellos no ven una diferencia que se ponga esa imagen.
Acuérdense que tiene que ser permitido por el pueblo judío. Es la única. La que uno se pregunta es hasta qué punto eso puede ser posible, pero la Biblia dice que sí será. Cosa es que este gobierno ecuménico mundial, donde están los judíos, están los cristianos y están los islámicos, ellos tienen que estar abiertos a aceptar todo tipo de adoración de esas tres religiones. Entonces, esto nos da a entender que para ese momento esta religión mundial también estará dominando. Entonces Israel no tendrá la excusa para decir que no, porque entonces tiene que ser aprobado por el gobierno. Tiene que ser legislado, porque estamos hablando del templo santo. Bueno, en ese momento dejará de ser santo. Ahora, dice el lugar Kadosh. Usted sabe que cuando usted ve el tabernáculo, usted ve el lugar, el atrio, que es la parte de afuera. El lugar santo está ante el lugar santísimo. Hay una cortina y divide hacia el lugar santísimo. Entonces estamos diciendo que el lugar santo es donde estaba la menorá, donde está el pan de la propiciación. Entonces en ese lugar estará esa abominación. Usted sabe que la menorá simboliza a Yahshua, que es la luz del mundo. Este lugar Kadosh es un lugar especialmente Kadosh, apartado, es un lugar santísimo, un lugar especial. Una de las tres partes, ese lugar Kadosh es una de las tres partes del templo de Jerusalén, que son llamadas el camino, la verdad y la vida. Así que Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está diciendo que Él es el camino para llegar al Padre. Amén. En Daniel 9:26 nos dice, entonces después de 72 semanas el Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh. Pero este fin vendrá con inundación y la desolación será decretada hasta el fin de la guerra. Él hará un pacto firme con muchos por una semana de años. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Sobre el ala del templo estará la abominación de desolación y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. Fíjense que está hablando otra vez del lugar Kadosh, Daniel 9:26, y también habla del ala del templo. Del ala del templo. Así que aparentemente habrán dos lugares. Habrán dos lugares. El ala del templo, usted sabe, yo me imagino, no estoy seguro si será, usted sabe que Yahshua fue tentado por Satanás y él lo llevó al pináculo del templo. El pináculo del templo es el lugar más elevado. Es el lugar más elevado. Entonces, estamos hablando del templo. El templo ahora mismo no está hecho, pero cuando sea en el lugar quizás más elevado, estará colocada la imagen del desolador. Una de la imagen. Y la otra imagen estará dentro. En Daniel 11:31 dice, Cera saldrá de él y profanarán el lugar Kadosh y la fortaleza. Ellos harán cesar la continua ofrenda quemada, dice ellos. Dice ellos. ¿Por qué? Porque el anticristo no actuará solo. Y pondrá la abominación que causa la desolación, y los transgresores traerán un pacto por medio de medios engañosos. Acuérdese, el anticristo no actúa solo, es un poder mundial. Entonces hay una junta, hay un gobierno que representa, qué sé yo. Ellos vendrán, pero todo saldrá de él. Ellos vendrán, establecerán un pacto engañoso. Dice, pero el pueblo que conoce a su Elohim se parará firme y prevalecerá valientemente. O sea, cuando venga ese momento dado, oiga, la gente habla de que los héroes del Padre, no. En ese momento, los verdaderamente que aman al Padre
los que son bravos para confesar a Yahshua y para mantenerse en los mandamientos, se van a levantar. Se van a levantar. Esos testigos, oiga bien, esos testigos se levantarán y empezarán a denunciar el pecado. Empezarán a denunciarlo. Empezarán a denunciar ese pecado y luego de eso la guerra explotará. Aquellos, dice, entre el pueblo que tiene discernimiento, instruirán a muchos para que entiendan lo que está sucediendo. Oye, Daniel está describiendo una escena como que la está viviendo. Así que se levantarán los siervos del Padre, empezarán a enseñar, a instruir, a educar sobre lo que está sucediendo y diciéndole: no adoren la bestia, no adoren su imagen, no se pongan la marca. ¿Usted cree que serán oídos? Muchos de ellos posiblemente sí, pero en su gran mayoría no se arrepentirán, dice la palabra. Sin embargo, por muchos días caerán víctimas de la espada, del fuego, del destierro y del despojo. ¿Por qué? Porque muchos, cuando se levanten, morirán. Muchos quizás tendrán que salir corriendo o morirán, dice, del fuego. Muchos serán desterrados y muchos se les quitará todo. Ahora, yo quiero hacer una comparación para que ustedes vean que esto que está hablando en Apocalipsis, el libro de Daniel, tiene sus razones, ¿ok? Porque acuérdense que la historia es una cosa que es repetida. Ahora, no sé si tú vas a hablar de Antíoco Epífanes, yo le hablé una vez. Antíoco Epífanes vino, cuando vino la división del reino de Grecia, cuando murió Alexander el Grande, el reino se dividió. Entonces, Antíoco Epífanes, dice que era el cuarto, dice, él puso un dios griego y un altar de Júpiter en el altar Kadosh, en el altar, contaminando el templo, provocando la revuelta de los judíos por los macabeos en el año 167 al 160 antes del Mesías. ¿Ok? O sea, que Satanás, otra vez, Satanás siempre ha querido usurpar ese lugar santo. Otro intento, oiga, yo quiero que usted vea, de colocar imágenes fue por Calígula. Ese fue uno de los malos emperadores romanos. En el año 41, eso trajo otro conflicto de tipo religioso que estuvo a punto de desembocar en una revuelta. Se produjo cuando el emperador Calígula tomó decisión de ubicar una estatua suya en el interior del templo. Pero ¿qué sucedió? A él lo mataron. Y eso impidió que su propósito se llevase finalmente a cabo. Yo estuve leyendo sobre esta historia en el libro de Josefo. Los judíos se pararon firmes y dijeron: no lo permita. Le dijeron al general que venía con esa orden, dijeron: no lo permitiremos. Y él dijo: si no lo hacen, tendré que matarlos a todos. Y ellos dijeron: pues aquí está nuestra garganta, empieza a matar. ¿Ah? Y entonces el padre, oiga bien lo que pasó, hubo una intervención divina que cuando él vio algo que sucedió, que eso le llamó la atención tanto que él desistió de la idea. Desistió de la idea, ni siquiera apareció por allá. Y en ese momento mataron a Calígula. El padre intervino en favor de su pueblo. ¿Cuánto le alaban? Mire qué pasó también con Pilato. Para que usted vea que es un intento satánico totalmente. Los judíos le pidieron a Pilato que quitara las imágenes exhibidas en Jerusalén al comienzo de su gobierno. Sin embargo, esto sucedió muchos antes, en el año 26, después del Mesías, y en el lugar equivocado, Cesarea. Fue designado prefecto de Judea por Tiberio, a instancia de su prefecto del pretorio, Sejano, adversario de Agripa y destacado antijudío. Intentó introducir imágenes del emperador en Jerusalén
y construir un acueducto con los fondos del templo. Algunos autores señalan que esta desavenencia con el pueblo judío lo llevaron a trasladar su centro de mando de Cesarea a Jerusalén para controlar mejor las revueltas, en especial porque comenzaba a actuar en la provincia grupos armados contrarios al poder romano. Se supone que el personaje mencionado en los evangelios, Barrabás, era parte de una de estas bandas. ¿Usted sabe qué aprendí sobre Barrabás? Que el nombre completo no era Barrabás, era Barrabás Jesús, o Jesús Barrabás. ¿Qué pasa? Que los escritores, algunos por conveniencia, le quitaron Jesús. Hay que leer y hay que informarse. Poncio Pilato fue relevado del mando de Judea en el año 36, después de reprimir fuertemente una revuelta de los samaritanos, durante la cual crucificó a varios alborotadores. Daniel 12:11 dice: desde el tiempo de la continua ofrenda quemada sea quitada, y la abominación que causa la desolación está en pie, habrán 1290 días. ¿Se acuerdan de los 1260 días? Que es el tiempo de los 3 años y medio, 42 meses. Aquí hablamos de los 1290 días, que se habla de un mes más. ¿Ok? Otro ejemplo de la abominación está el altar de Pérgamo, en Apocalipsis 2:13. Escribe al ángel de la asamblea mesiánica de Pérgamo: he aquí el mensaje del que tiene la espada aguda de los filos. Yo sé dónde estás viviendo, allí donde está el trono de Satanás. Aún retienes mi nombre, dice. No has negado la confianza en mí, ni aun cuando mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo, allí donde vive Satán. Estamos hablando del área de Turquía. Antipas fue contemporáneo del apóstol Juan, se cree que era discípulo de Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis. Si bien Antipas fue martirizado al final de la vida del apóstol Juan, se sabe que realmente poco sobre Antipas a partir de fuentes históricas. No sabemos mucho sobre él, pero la Biblia lo menciona. Sin embargo, las tradiciones que se originaron dentro de la iglesia cristiana ortodoxa oriental alrededor después del año 1000, después del Mesías, pintan un cuadro más completo sobre si uno puede creerla como verdadera. Según el texto, aparentemente Antipas debió haber sido un obispo de la congregación mesiánica de Pérgamo y que fue martirizado a su constante testimonio del fiel frente a todo el mal satánico que presente allí. De que Antipas, cuando vio lo que vio, él se mantuvo firme. Hay un comentario que dice que cuando se le informó a Antipas, el mundo entero está en tu contra. Antipas supuestamente respondió: entonces estoy en contra del mundo entero. ¿Por qué? Por su mensaje, por lo que predicaba. Se dice que Antipas fue asado vivo en un toro hueco de tamaño natural, que tenía una hoguera debajo de su vientre, porque Antipas se negó a renunciar a su fe en Yahshua. Hicieron un toro de bronce. ¿Usted ha visto el toro ese que está en Nueva York? Pues imagínese ese toro que está en Nueva York, pero hueco por dentro, pero de bronce. Lo colocaron ahí dentro y le prendieron fuego por debajo. Lo asaron. Pero mire cómo el Padre habla de él. Eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta. El término abominación, yo creo que ya casi termino, el término abominación aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento y solo unas pocas en el Nuevo. Una abominación es normalmente un gran pecado, comúnmente digno de muerte. Algunos pueden suponer, en primer lugar, que una abominación es un pecado sexual. De hecho, la Escritura llama abominaciones a pecados sexuales como el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo, la zoofilia. Levítico 18, 22 y 29 y 30.
Pero más a menudo en toda la Biblia, abominación se refiere a las principales violaciones del pacto, especialmente la idolatría. Solo en Deuteronomio se menciona. Hay varios textos. Toda violación en el pacto es idolatría. ¿Por qué? Porque la persona no cumple por amor a sí mismo o por amor a algo. ¿Cierto? Así que toda violación al pacto se constituye idolatría. Y es una ofensa de abominación contra el Padre. La palabra dice que Él mandará, como hizo Antíoco, a eliminar Torah y Shabbat, todo ese tipo de tradiciones de adoración judía, Él lo eliminará. Él tratará de eliminarlo. En los libros históricos, abominación a menudo describe la idolatría con el sacrificio de niños. Primera de Reyes 11:7, Segunda de Reyes 23:3. Abominación también se refiere a la idolatría en los libros de los profetas, incluyendo Daniel 9:11. Daniel utiliza una palabra hebrea que se llama sigus. En Primera de Reyes 11:7, Salomón edificó un altar alto para Quemos, la abominación de Moab, en la colina frente a Jerusalén, y otro para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Él lo colocó en el Monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén. O sea, yo pienso cualquier imagen idolátrica que se coloque en cualquier parte de Jerusalén o en Israel es abominación. Porque supone que ese pueblo es un pueblo completamente santo y apartado para Yahweh. Por eso lo que vimos nosotros, lo vimos en la noticia, en los medios, donde apareció esa imagen de Buda en ese día de fiesta que empezó la masacre. Eso fue una violación del pacto. Tuvo que haber sido aprobado por el gobierno. Así que la interpretación de Daniel 9 al 11 es difícil y discutida, pero tiene algunos puntos establecidos. La naturaleza de la abominación que causa la desolación es uno de ellos. Se refiere a un príncipe que destruyó la ciudad junto con su templo y los sacrificios, y dice: sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador. 2 capítulos después hay una referencia a una abominación en relación con el templo. Amén. Y estamos hablando prácticamente de 2 imágenes, quizás hagan más de 2 imágenes, que estarán colocadas en diferentes áreas. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Vendrán repentinamente. Ahora, el ala del templo, cuando se refiere al ala del templo, dice el significado es oscuro. El contenido entre los corchetes es erigido por el contexto. Dice, otros traducen que es un ángulo del altar. Un ángulo del altar. En la arquitectura se denomina ala a cada uno de los cuernos separados lateralmente del edificio principal. Estará el templo y fuera del templo todas las esquinas que puedan haber alrededor se consideran alas. Así que ya se acabó el tiempo de juzgar a ser creyente y tener el hábito de vivir arrepintiéndose todos los días. ¿Ok? En Apocalipsis 12:11, 22:11 dice: el que permanezca actuando perversamente, siga actuando perversamente. El que permanezca siendo inmundo, siga haciéndose inmundo. También el que es justo, siga haciendo lo que es justo. Y el que es kadosh, siga siendo kadosh. El que es santo, siga siendo santo. Así que es tiempo de vivir en obediencia a los mandamientos del Eterno, perseverando y manteniendo nuestra fe en su incomparable Hijo, Yahshua. No hay que esperar para ese momento. Se supone que ya lo estemos haciendo. Ya estemos listos. Ya estemos preparados para ese evento.
hay que entrar en ese temor de obediencia, porque si no, difícil. Que Yahweh me los bendiga a todos.